Este video es el número 347 de la serie Mitos y Verdades de este canal, en donde he tratado de difundir experiencias y conocimientos sobre temas de interés general. Para que se logre la mayor difusión, apreciaríamos el apoyo de la videoaudiencia activando la campanita de la suscripción y la manito del me gusta. En este caso, la presentación versará sobre el mundo de los sedimentos y de las rocas sedimentarias. En este video vamos a referirnos a los sedimentos y a las rocas sedimentarias. Deseo expresar que durante mis experiencias como geomorfólogo y geólogo, en mi vida he tenido oportunidad de trabajar en terrenos sedimentarios, tanto en rocas sedimentarias consolidadas como en sedimentos no consolidados, en muchas regiones del mundo. En particular, desarrollé proyectos y relevamientos en las secuencias sedimentarias en México, sobre todo en Guerrero, el Estado de México y Michoacán, en la zona Interlake de Manitoba y en Ontario, en Canadá, en las secuencias sedimentarias del este de Arabia Saudita, en la fosa del Rin, en Francia y Alemania, en los terrenos gondwanáticos del noreste uruguayo y sur de Brasil, y en numerosos proyectos de contenido geológico en diferentes países del mundo, como Sudán, Kenia, Suazilandia, China, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Argentina, etc. A estas experiencias se agregan, y es muy importante, las responsabilidades como docente en varios países del mundo, como México, Uruguay, Estados Unidos y Arabia, en donde este tema ha sido fundamental en mis clases de geología. Para empezar, digamos que las rocas sedimentarias son un tipo de formaciones rocosas que se encuentran distribuidas ampliamente en la porción superficial de la corteza terrestre. Son extremadamente comunes en la superficie misma de la corteza, frecuentemente visibles a simple vista o accesibles a perforaciones poco profundas. También pueden encontrarse en acumulaciones o secuencias de depósitos a mayor profundidad de algunos cientos de metros e incluso miles de metros. Debido a su relativamente fácil accesibilidad, los procesos que las originan son bastante conocidos. Primero, es necesario hacer una aclaración terminológica. La palabra sedimento se utiliza para las acumulaciones o deposiciones superficiales no consolidadas, como los cantos rodados, la arena o la arcilla. En cambio, se denominan rocas sedimentarias a estos mismos sedimentos cuando están consolidados, compactados o cuando han sufrido procesos de cementación. Esto nos lleva a describir los principales tipos de sedimentos. Mencionaremos en primer lugar a la arena. Técnicamente, en la nomenclatura geológica, que no es la misma que en la construcción, se denomina arena a una acumulación de partículas sólidas con un diámetro promedio mayor a 64 micras, o sea, 0.064 milímetros, y además menor a 2 milímetros, o sea, entre 64 micras y 2 milímetros. Generalmente las arenas están formadas por fragmentos de roca preexistentes que fueron fracturadas por procesos externos como enfriamiento, calentamiento, humectación, desecamiento, congelación o fusión e incluso por acción biológica. La acción del agua, del viento, del hielo o simplemente la gravedad pueden movilizar los fragmentos hasta depositarlos en acumulaciones más o menos voluminosas en los valles de los ríos, en las costas o fondo de los mares, lagos y pantanos, o en su defecto en regiones de gran aridez donde se acumulan como médanos o capas de polvo. Las partículas de la arena están constituidas por minerales que generalmente son resistentes al transporte y al desgaste que experimentan los granos al frotarse unos contra otros. El más común es el cuarzo o dióxido de silicio, que suele representar más del 90% del total. Otros minerales muy comunes, pero menos resistentes,
también se encuentran, pero generalmente en porcentajes menores o mucho menores. Es el caso de los feldespatos, minerales comunes en los granitos, pero mucho menos comunes en las acumulaciones arenosas. En sitios donde el cuarzo no es abundante, las arenas pueden estar formadas por otros minerales como anfíboles y piroxenos en las arenas basálticas, lo que les da un color oscuro, o incluso feldespatos como en las arenas graníticas o arcosas, que le da un color más bien claro o blanco. En las costas de arrecifes coralinos, las arenas tienen altos porcentajes de carbonato de calcio o calcita. Es el CaCO3. En este caso generalmente son de color blanco. Las partículas o fragmentos rocosos de mayor tamaño, superiores a 2 milímetros, son denominadas gravas hasta los 64 milímetros. Y cuando son mayores a 64 milímetros, se las denomina cantos rodados o, utilizando la terminología inglesa, pebble o cobble. A las acumulaciones de gravas y cantos rodados se las denomina aglomerados. Cuando las partículas son más pequeñas, menos de 64 micras y hasta 3.9 micras de tamaño, se les llama limos. Y si tienen menos de 3.9 micras, se les considera arcillas. La palabra arcilla aquí puede tener dos significados distintos. Puede ser simplemente el tamaño de la partícula o una familia de minerales constituidos por capas microscópicas superpuestas, que también reciben ese nombre, o sea, el nombre de arcillas. O sea, no es lo mismo el tamaño de grano arcilla que el mineral arcilla o la familia de minerales arcillosos. También hay sedimentos que no se forman por la acumulación de partículas, sino por procesos químicos. Por ejemplo, precipitación de sales u otros elementos o compuestos. Cuando los sedimentos se consolidan, reciben el nombre de rocas sedimentarias. Las arenas consolidadas se llaman areniscas, los limos consolidados, limolitas, y las arcillas consolidadas, argilitas o lutitas. Cuando las gravas y cantos se dan en forma consolidada, se llaman conglomerados. En lugares en que los bloques de la corteza terrestre tienden a hundirse, luego de pasados miles de años, se acumulan las capas de sedimentos una encima de las otras. A medida que se van hundiendo, están sometidas a mayor presión y tienden a compactarse, a consolidarse. Las aguas subterráneas pueden aportar sustancias cementantes que aumenten la consolidación, como por ejemplo silicificaciones, ferrificaciones, carbonataciones, etc. Los sitios donde se acumulan muchas capas de rocas sedimentarias se llaman cuencas sedimentarias. Estas cuencas pueden ser continentales, oceánicas o costeras, como la importantísima cuenca sedimentaria del Paraná, que llega a 7.000 metros de profundidad y es muy extensa, o en las cuencas sedimentarias de las montañas modernas en los Alpes o los Andes. También ocurren estas cuencas en los terrenos montañosos del México central, en Centroamérica y en el Golfo Pérsico. Será interesante ilustrar este tema describiendo una de las principales cuencas continentales de América del Sur, la cuenca del Paraná, pero de ella hablaremos en detalle en un próximo video.